Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy martes 7 de abril, martes de la Semana Santa. El Evangelio según San Juan nos relata parte de la cena pascual. Jesús está a la mesa con sus discípulos. Estaba profundamente conmovido. Eso lo dice el mismo Evangelio. Y declaró algo que realmente le conmovía y le dolía. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de qué hablaba. Y se preguntaban unos a otros si eran ellos. Cada uno se preguntó, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Y entonces el discípulo que Jesús amaba se reclinó en su pecho y le preguntó, ¿quién es, Señor? Y Jesús le contestó, aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Así mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, y tras el bocado entró Satanás en él. Y Jesús entonces le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Los discípulos no entendieron nada. Jesús empieza a hablar de su muerte, de cómo será glorificado, pero desde luego cómo, previa a esa glorificación, será entonces crucificado. Pedro se adelanta para decir que lo acompañará, que estará con él, que no lo abandonará jamás. Sin embargo, el Señor le replica, ¿que vas a dar tu vida por mí? ¿Con qué darás tu vida? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Fijémonos en las dos actitudes, la actitud de Judas y la actitud de Pedro. Judas dice pocas palabras, no se compromete a acompañar al Señor o a estar con él. Simplemente calla, deja entrar al demonio, por tanto el pecado y la tentación han entrado en él y ya no hay vuelta para atrás porque no verá más a partir de ese momento. Y en lugar de arrepentimiento lo vemos en la desesperación más tarde. Tanta es su desesperación porque ha entregado y vendido por unas cuantas monedas de plata a Jesús para que lo maten, que prefiere quitarse la vida porque encuentra que no habrá misericordia para él, cosa que está muy equivocada. El dolor del Señor no es solamente por la traición. El dolor del Señor es porque no se arrepentirá de su traición, no pedirá perdón y pecará gravemente y mortalmente contra el Espíritu Santo en esa desesperación hasta quitarse la vida. La diferencia de Pedro, débil, boquiflojo, diciendo que estará con él, que lo acompañará, que no lo abandonará. Y en pocos momentos, en pocas horas, encontraremos a un Pedro temeroso, que cuando le preguntan si él es uno de los seguidores de Jesús, negará por 3 veces serlo. Esto le conllevará un dolor inmenso a Jesús y un dolor inmenso a Pedro. Pero en el caso de Pedro hay arrepentimiento. Cuenta la tradición que fue tanto el dolor de Pedro por la traición que tuvo contra el Señor al negarlo 3 veces que se hicieron surcos en sus mejillas por las lágrimas que cayeron de día y de noche por días, horas e incluso años después de haber entregado al Señor. Esos surcos en sus mejillas mostraban el dolor de Pedro por haberle fallado tan gravemente a Jesús. Todos le fallamos a Dios, todos, en menor o mayor medida. El problema no es fallarle a Dios, el problema es no reconocerlo y no pedirle perdón, no cambiar nuestra vida. Por eso tenemos que pedirle al Señor una gran fortaleza en nuestra alma. Fortaleza para no caer en la tentación y por lo tanto en el pecado. Y fortaleza si caemos en la tentación y en el pecado para tener verdadera contrición del alma y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, sabiendo que con toda seguridad si estamos arrepentidos, el Señor nos perdonará. Hay personas que tienen ese juicio particular en vida, lo que llamamos el aviso personal, la iluminación de conciencia.
y han sido tales sus lágrimas y tal su dolor que algunas prácticamente han perdido casi la vida. De hecho, en las revelaciones privadas respecto de ver nuestros pecados a la luz de la justicia divina, aquellos que han tenido esa experiencia y esa revelación dicen que algunos morirán, pero no de otra cosa, sino de la impresión, del dolor que será contemplar esos pecados a la luz de la justicia divina, que es como si tuviésemos un juicio particular vivos. Antes de entrar en este proceso de ver nuestros pecados a la luz de la justicia divina, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener esta iluminación de conciencia y poco a poco ir entrenándonos en ver esos pecados como Dios los ve, no como nosotros los vemos, que a nosotros nos gusta temperar los pecados o a veces agrandarlos, porque tenemos la conciencia hasta mal formada, sino lo que busca el Señor es que tengamos ese consuelo, esa alegría, esa paz del arrepentimiento y que produce el arrepentimiento cuando nosotros realmente cambiamos nuestro corazón y tenemos la confianza en que el Señor nos perdonará a pesar de nuestra maldad. Sobre Judas también recayó la mirada del Señor, así como sobre Pedro. Pero esta mirada que le incitaba a cambiar, esta mirada que le incitaba a que tuviera contrición, a que se arrepintiera, a que no se quitara la vida, sino que pidiera perdón. Incluso las palabras del Señor: amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas a tu maestro. A pesar de eso, sigue adelante Judas, porque ya le han entregado unas monedas de plata que no valen la vida de Jesús, que son simbólicas porque la vida del Salvador es una vida eterna, es una vida que no tiene precio porque es la vida del Hijo de Dios vivo. Jamás se arrepintió. Volvió muerto de la desesperación, tiró las monedas, salió corriendo, las quiso devolver, pero ya no pudo. Y en lugar de hincarse y llorar su pecado como Pedro, se desesperó y se ahorcó. ¿Qué diferencia entre Pedro y Judas? Como ya lo mencionamos, las dos son traiciones a la fidelidad del Maestro. Sin embargo, no los dos se arrepintieron. El arrepentimiento de Judas es un arrepentimiento de quien está desesperado, un arrepentimiento de quien sabe que obró mal, pero no es un arrepentimiento de corazón. Prefiere, antes que ir con su cara a decirle a Dios que ha pecado contra el cielo y contra Dios, prefiere quitarse la vida. En cambio, Pedro llora, Pedro muestra su dolor y Pedro lo muestra hasta el momento de su muerte, porque al darse cuenta de lo que ha hecho, prefiere morir de cabeza, crucificado de cabeza como murió, porque no es digno de morir como su maestro. Junto a Cristo, el arrepentimiento se transforma en un dolor gozoso, porque nos recobra la amistad perdida. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.